Buenas tardes, mi nombre es Daniel Gutiérrez Hernández. En mi parte yo voy a hablar de los microprocesadores y de los microcontroladores. Ok, primero empecemos con qué es un microprocesador. Un microprocesador es la unidad de procesamiento principal de una computadora. En este se ejecutan programas, se ejecutan cálculos matemáticos y se ejecutan órdenes a nivel de lógica de programación que estén guardados en la memoria o que estén grabados en la memoria del microprocesador. Un microprocesador es la unidad de procesamiento central de un sistema informático. En este se ejecutan programas, cálculos matemáticos y procesamiento de órdenes a nivel lógico que estén guardados en la memoria de dicho procesador. Un microprocesador está constituido por unidades de control, de aritmética lógica, de cálculo y registros de memoria. El microprocesador, o también conocido como el cerebro de la computadora, se puede encontrar localizado dentro de la placa base de la misma, en, en una zona llamada zócalo. Normalmente se le tiene que incorporar un sistema de refrigeración que consta de un disipador y ventiladores para que eliminen el exceso de calor generado por este mismo para su correcto funcionamiento. Ahora pasemos a qué es un microcontrolador. Un microcontrolador es un dispositivo que se emplea para realizar uno o varios procesos mediante programas grabados en la memoria. El microprocesador está constituido por unidades de memoria, de procesamiento, de entrada y salida de datos y dispone generalmente de una variedad de dispositivos de entrada y de salida, como convertidores analógicos a digitales, temporizadores, UARTs y buses de interfaz de serie especializados, como el I2C y el CAN. Bien, ahora pasemos a cuáles son las diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador. Una de las principales diferencias a nivel físico sería el tipo de encapsulado que estos llevan. Por ejemplo, un microcontrolador lleva este tipo de encapsulado. Antes los microprocesadores también llevaban este tipo de encapsulado, pero se ha cambiado a este, que es el que es más común. Va variando según la generación del microprocesador. Puede ser más largo o pueden ser de diferente forma, pero normalmente se encuentran con este tipo de encapsulado. Las diferencias a nivel interno son que en el microprocesador se requiere memorias externas y de almacenamiento de datos. Los claros ejemplos están en que una computadora lleva memoria RAM por aparte y un disco duro por aparte, mientras que los microcontroladores no lo necesitan, tienen módulos especializados con chips de memoria ROM y RAM. A nivel de software, los microprocesadores se ocupan para realizar tareas de computación complejas, como hacer cálculos más complejos, más difíciles que sumar información de ceros y unos, mientras que un microcontrolador está limitado a la lógica de la programación a la que se esté aplicando y al circuito en el que esté integrado. También cabe recalcar que para ocupar un microprocesador se requiere de sistemas operativos. Los sistemas operativos como los que usamos hoy en día, como puede ser Windows, Linux, entre muchos otros que pueden existir o que pudieron haber existido. Mientras que en un microcontrolador solo necesitas tu programa y grabarlo dentro de él. No necesita de una interfaz de usuario para poder utilizarlo. Ahora, ¿cómo se programa un microprocesador? A grandes rasgos, también para programar un microcontrolador se ocupan módulos de señal analógica o también conocidos como quemadores, un poco mal conocidos porque en realidad no se está quemando el programa, solo se está grabando, porque ambos, tanto microprocesador como microcontrolador, son reprogramables. Existen unos microcontroladores que sí la programación es permanente, pero ya no se ocupan en la actualidad, están obsoletos. También se ocupa un entorno de programación adecuado, se necesita un IDE, o bien conocido como entorno de desarrollo integrado, en donde se pueda programar con lenguaje de ensamblador.
En el microprocesador, este es el único lenguaje que puede, por así decirlo, entenderlo, porque se necesita el lenguaje de máquina. Pero en el microcontrolador también se puede programar en C o en lenguaje escalera o en Python o cualquier otro lenguaje que pueda, por así decirlo, aceptarlo. Hay unos microprocesadores que no aceptan, por ejemplo, C o lenguaje escalera y solo aceptan lenguaje ensamblador, y hay otros que sí. Depende del microcontrolador que se esté ocupando. Pero para los microprocesadores solo se puede ocupar lenguaje ensamblador. En los casos de hoy en día, aparte de programar dentro del microprocesador, también se programa dentro de otro circuito integrado, que es llamado BIOS. Si cualquiera de estos dos está mal programado o deja de funcionar, no se puede trabajar sobre el circuito en el que se desee. Toda la información que se pueda necesitar o que se necesite para programar, ya sea el microprocesador o el microcontrolador, se pueden encontrar en hojas de datos proveídas por el fabricante. Estas se pueden encontrar fácilmente en internet o se te son proveídas cuando compres dicho circuito integrado. Pero normalmente se tienen que buscar en internet y se pueden buscar con el número de serie del chip que hayas comprado, y te vendrá toda la información necesaria para poder programar y utilizar los microcontroladores o microprocesadores que desees. ¿Cuáles son las aplicaciones de los microprocesadores y de los microcontroladores? Ok, como ya conocemos, actualmente en las computadoras, todas las computadoras llevan un microprocesador dentro de sí. Estos en la mayoría de casos vienen en esta presentación, o hay presentaciones como por ejemplo las de la laptop, en las que vienen de los circuitos ya soldados y son de un tamaño completamente distinto y de una arquitectura distinta. Para los microcontroladores en esta presentación hay bastantes más aplicaciones, más que nada a nivel educativo. Una de las aplicaciones más famosas que existen es el Arduino. Este Arduino ocupa un microprocesador central en el que se llevan a cabo los procesos que el usuario demande. Tiene los pines de entrada y de salida, como ya habíamos mencionado, que controla el microcontrolador. Y esto se puede ocupar para una infinidad de aplicaciones, tantas como el usuario quiera. También una de las diferencias más importantes que existen entre el microcontrolador y el microprocesador es su tipo de arquitectura. Por ejemplo, en el microprocesador se ocupa la arquitectura von Neumann. Esta se caracteriza por disponer una sola memoria en donde se almacenan los datos e instrucciones del programa a realizar, mientras que en el microcontrolador se ocupa la arquitectura Harvard, en donde se disponen memorias independientes en donde se contengan instrucciones y datos, en los que se puede acceder mediante operaciones, y estos pueden ser mediante escritura o lectura. Como conclusión, en la actualidad se ocupan ambos circuitos integrados y dependiendo de la aplicación se va a ocupar uno u otro, pero ambos son ocupados en igual medida. En el microprocesador se ocupa para cualquier equipo de cómputo que exista, y el microcontrolador se ocupa más para un ámbito educativo. ¿Qué diferencia hay entre la energía del enchufe de mi casa con la energía que se produce en un automóvil con combustible? La respuesta es más fácil de lo que pensamos. Esta es el proceso. Hola, soy Aldana, y echando tiempo atrás, resulta y resalta que hemos estado obteniendo energía desde hace muchísimos años. O bueno, más bien desde hace unos cuantos. Pero Aldana, ¿en qué procesos hemos estado utilizando energía? Bueno, inicialmente empezamos con las máquinas de vapor, o increíble proceso de la termodinámica. Un gran ejemplo de esto fue la locomotora. Pero eso son cosas que hemos dejado mucho tiempo atrás. Ya no nos queda más que continuar avanzando con nuestra tecnología. Además, eso ya no cumple los requerimientos actuales que necesitamos de consumo de energía. Pero Aldana, ¿cómo podemos hacer para alimentar muchísimas cosas? Por ejemplo, la serie de luces de Navidad, vehículos, computadoras, celulares, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendas. ¡Hey! Tranquilo. Recuerda que energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo.
pero también lo podemos definir como el cambio de estado, a su vez que este es producido por una fuerza que se le ejerce. Oye Aldana, ¿pero acaso no hay otros métodos de poder obtener energía? Llámesele gas, llámesele leña, carbón, vapor o incluso cualquier otro, incluso el más novedoso, la energía nuclear. Sí, aquello de electricidad es uno de los medios más populares para poder producir energía. Recuerda que la electricidad es el flujo de electrones que circulan a través de un conductor, y estos son expresados a través de la corriente eléctrica. De hecho, así es. Victoria, reina de Inglaterra. Pero Aldana, ¿qué acaso no hay otros medios para poder producir energía? La petrolera se escucha genial. Analízalo y piénsalo por un momento. Mueve vehículos, tractores, aviones. ¡Aviones! Ni me menciones en la industria petrolera. No quiero saber nada respecto a ella. ¿No has visto todos los daños que le ha producido a la Tierra? No voy a tomar ninguna postura, pero... ¡Mentira! No me hables jamás de la industria petrolera como opción para producir energía. Rey. La industria petrolera es la que más dinero deja. ¿Quién dijo eso? Oh, Pops, no me puedes ver, pero aquí ando, Rey. Te invito al rato a dar el rol en mi rally. Tal vez te convenza de la industria petrolera, Rey. No me interesa nada tu propuesta, en lo absoluto. Tu industria está acabando con el planeta. Y además, tu industria me parece una... Realmente no tenía algo planeado, pero con que se haya ido me es más que suficiente. ¿En qué estábamos? Ah, sí, como les decía, se encuentran en investigación nuevos métodos para obtener energía, tales Zero Point Energy o energía del espacio vacío para los cuates. Pero Aldana, ¿qué tan nerd tienes que ser como para obsesionarte con los medios de energía? Lo suficiente, pero antes de ello, vamos a pasar a lo que nos truje Chencha. Vamos a pasar al pizarrón a poder aclarar este tema. Pero antes, imagina un espacio de este tamaño, incluso todavía más pequeño, y hazlo más y más y más y más pequeño. Dentro de ese espacio, al menos en la Tierra, vas a encontrar muchísimos átomos. Aunque tú digas, ay, es un espacio muy pequeño. Sí, pero ese espacio lo componen demasiados átomos. Y dentro de estos átomos podemos extraer su energía. Y me dirás, pero Aldana, ¿cómo voy a obtener energía de unos átomos? Ya estás diciendo estúpido. No, y te juro que no me lo estoy fumando. De hecho, yo pensé exactamente lo mismo. Pensé que esto sería imposible de realizar. ¿Cómo iba a ser posible que de un átomo agarrara toda su energía y esta la aprovechara? Se me pareció una completa locura. Pero nuestros amigos matemáticos nos han ayudado a poder entender esta teoría. Y quién sabe, como avanza la tecnología hoy en día, quizás estemos utilizando en un futuro muy cercano la energía del espacio vacío. Ahora sí, momento del pizarrón. Mecánica cuántica. Ahora sí, empecemos con eso. Imagina que tienes aquí una partícula, la partícula es mi dedo y este dedo puede moverse a través del espacio. Tiene una función de onda, actúa de cierta manera, y cómo puedo representar matemáticamente el movimiento de mi partícula. Ok, vamos a mi diagrama. En mi diagrama quiero representar la función de desplazamiento con la función de longitud de onda. Longitud de onda para saber cómo es que va a actuar, en qué función, cómo se va a representar su movimiento. Va a aumentar, va a decrecer, cómo se representa. Pero, ya que tenemos todo esto, tenemos que establecer valores de frontera. La mecánica cuántica es tan graciosa que yo puedo decir que aquí está mi partícula y realmente ni siquiera está ahí. Está fuera del cuarto. Por lo que voy a establecer y aproximar y hacer mis cálculos que se encuentran en esta pequeña región, en este intervalo. Con la ecuación Schrödinger, que es la siguiente, aquí puedo calcular y tener la noción de la evolución espacial, que es la energía cinética de la partícula. Posteriormente, las influencias externas que reciba, y en este caso, yo determino que las influencias externas que recibe mi partícula son nulas. La ecuación, la igualdad es a la función de onda, la evolución de temporal, cómo es que va a actuar, va a aumentar, va a disminuir mi función de onda, cómo se va a comportar mi partícula. Posteriormente, con ecuaciones diferenciales, podemos establecer lo siguiente.
podemos establecer la ecuación diferencial de un sistema homogéneo, podemos obtener la variable K, podemos obtener su igualdad, y a través de todo esto, este proceso que viene muy abreviado, pero realmente yo le he visto una complejidad, es que nuestros amigos matemáticos y físicos nos han podido entregar la ecuación de la cuantización de la energía. Así es, ¿qué tanta energía habrá en cada periodo o en qué tanto en cada intervalo podemos establecer cuánta energía tendremos dado E a la subíndice n en el intervalo? ¿Pero por qué en el intervalo? Mira muy bien. Aquí tienes un intervalo, otro intervalo y otro intervalo, pero yo voy a delimitar únicamente este intervalo. ¿Por qué? Pasemos a un ejemplo de dejas caer una gota en un río y ves cómo se propaga a través del tiempo. En el segundo 1 tendrás esta propagación, segundo 2, segundo 3 y así sucesivamente. Es lo mismo que tendré con mi partícula. Podría tener mi partícula determinada en esta región o puede estar en esta o en esta, y la cuantización de la energía me permite establecer si en caso que yo quisiera determinar regiones más pequeñas, cuánta energía habrá en cada nivel de energía, en cada periodo o cada tiempo o cada intervalo de espacio. En particular, estos aparatos son conocidos como N-máquinas o SPG, por sus siglas en inglés, Space Power Generation, y consisten en un disco imantado que gira a gran velocidad, el cual es capaz de romper con una simetría espacial, es decir, se crea una distorsión o asimetría espacial. Y en tal momento, la energía espacial es liberada y capturada por este dispositivo. Veamos cómo al haber girado nuestro disco imantado, empieza a subir abruptamente el voltaje. Podemos ver 169 o 68, pero inicia en 120, 130 el voltaje que se genera en nuestra N-machine. Las investigaciones para buscar nuevos métodos y nuevas alternativas para la formación de energía eléctrica son muy provechosas, en especial la energía libre. Y como dice de Lee en su premio Nobel de Física, la energía del vacío es la tecnología del futuro. Muchas gracias. Que la ciencia sea contigo y mucha ciencia para ti.